Hola a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro conversatorio sobre descentralización de cara al proceso constituyente. Yo soy Florencia Serra, soy investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y voy a ser quien va a moderar este evento. Voy a pasar a presentar a nuestros invitados, que es un lujito que nos estamos dando hoy día en el Centro de Políticas Públicas. Voy a partir por Andrés Barrientos. Él es ingeniero civil y máster en gestión de gobierno. Se ha desempeñado profesionalmente en el mundo privado, en el sector de la construcción, así como analista de políticas públicas en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es integrante del grupo directivo de trabajo en gobernanza multinivel de la OCDE y se desempeña como jefe del Departamento de Estudio y Análisis Territorial de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Bienvenido, Andrés. No sé. Hola, si muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir, Andrés. Voy a pasar ahora a presentar a Rocío Cantaurias. Ella es constituyente del Distrito 20, independiente por la lista Vamos por Chile. Es abogada de la Universidad de Concepción y magíster en Administración de Empresas y magíster en Tributación, ambos de la Universidad de Chile. Lleva 15 años dedicada a la docencia, hace clases de Derecho Corporativo, Tributario y Económico en la Universidad de Concepción, la Universidad del Desarrollo y Universidad Andrés Bello. Socia fundadora de FBC Legal, una organización sin fines de lucro que entrega soluciones jurídicas empresariales centradas en el cliente y con impacto social. También es autora del libro Oportunidades en la Gestión de Estudios Jurídicos. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Florencia. Hola, Andrés. Aprovecho de saludar a Julio, que todavía no lo presenta, pero ya viene. Agradezco mucho la invitación a la Universidad Andrés Bello, mi casa de docencia. Así que estoy muy feliz de estar en este conversatorio, Florencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Ahora vamos a presentar a Julio Álvarez. Él también es convencional constituyente, pero por el distrito 26. Es chilote, militante del Partido Socialista de Chile, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en, ¿cómo se dice la C? Es candidato a doctor en Derecho Laboral de la misma casa de estudio. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, gusto saludarte, Florencia. Hola, Andrés. Hola, Rocío, ¿cómo estamos? Hola, hola. Bueno, paso a explicarles un poco el formato que vamos a usar, ¿ya? La idea de esto es que sea bien, que tengamos una conversación bien nutrida, que nos podemos preguntar entre nosotros, pero esta primera parte, la idea es que ustedes un poco, les voy a hacer una pregunta bien general para que se presenten y nos muestren un poco la postura, desde dónde vienen. Andrés viene desde el mismo gobierno, entonces su postura un poco más técnica de repente que la de nuestros constituyentes, que están en una postura un poquito más libre, ¿cierto? Así que, bueno, la primera pregunta es respecto a cómo pensamos el Chile del futuro, el Chile de esta nueva constitución, ¿cierto? ¿Cuáles debieran ser como los principios base? ¿Qué cosas debiéramos implantar en la constitución y qué cosas queremos dejar un poco más a disposición de las leyes, ¿cierto? En la Constitución se sientan las bases que nos llevan a hacer las políticas, pero hay que saber discriminar en el fondo qué es materia constitucional y qué no, ¿cierto? Desde su postura, hoy día tenemos yo creo ser la única santiaguina del panel, así que ustedes bien la regionalización mucho más presente que yo, la han vivido en sus propias regiones. Tenemos puros sureños, eso sí. Nos faltó representación del norte. ¿Qué creen cuáles debieran ser un poco los principios básicos en esta nueva constitución y qué debiéramos dejar un poco más moldeables, ¿cierto? Porque las leyes son un poquito más moldeables que la constitución. Entonces, le doy el pase a Rocío para que nos cuente un poco su postura frente al tema. Bueno, Florencia, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que el centralismo exagerado en el que estamos insertos, de acuerdo a nuestra constitución vigente y a la legislación inferior, la verdad es que atenta no solamente en contra del progreso y del crecimiento del país en su conjunto, sino que principalmente de las regiones. Y ese centralismo exagerado, creo que si bien a través de los años se ha
establecido una agenda descentralizadora. Si bien tenemos en la Constitución algunas normas que promueven la descentralización, es insuficiente. Y yo creo que la redacción de una propuesta de nueva Constitución es una súper buena oportunidad para establecer lineamientos generales que en la práctica conlleven a un proceso de descentralización mucho más profundo del que hemos vivido, con el que hemos crecido la última década. Entonces, bueno, es la Constitución la oportunidad que tenemos para fomentar y profundizar la descentralización en términos administrativos, políticos, geográficos y, por cierto, fiscales. En ese sentido, también indicar que creo que la Constitución se tiene que hacer cargo de los lineamientos generales para provocar este fenómeno de descentralización, porque es un fenómeno complejo y creo que tiene que ir siendo abarcado por etapas para poder provocar una evolución en términos culturales. O sea, yo creo que igual nos quedamos cortos, también es insuficiente si solo nos preocupamos de establecer una o más normas, uno o más principios que conlleven o fomenten la descentralización a nivel constitucional y su respectiva adecuación en la legislación inferior. Y creo que este fenómeno cultural el que a través de la Constitución podemos fomentar. Por lo tanto, creo que es una súper buena oportunidad para establecer principios como el de la subsidiariedad territorial, aunque sea con otra denominación, principios de coordinación para que no exista duplicidad de competencias o de funciones a nivel subnacional, a nivel regional, municipal, a nivel de gobiernos locales, principio de equidad territorial, de diversidad o diferenciación territorial también, bueno, y tantos otros que podemos ir profundizando en la medida en que vayamos avanzando en la conversación. Muchas gracias, Rocío. Julio, quisiera darnos tu punto de vista. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y parto coincidiendo con Rocío, fíjate, yo creo que el tema de la descentralización es un tema muy sentido en los territorios. En mi elección, en nuestra elección en el distrito 26, yo represento al distrito 26, pero especialmente la provincia de Chiloé, porque de ahí soy, creo que efectivamente hay un llamamiento muy profundo de la gente a mayores autonomías regionales, provinciales, municipales, etc. Y yo creo que en eso coincidimos mucho. A mí me tocó participar en la comisión transitoria de descentralización, y en esa comisión participamos desde luego todos los conglomerados que existen en la convención, y creo que hay mucha coincidencia y que esa coincidencia es sumamente valorable, porque lo que interesa en la nueva Constitución es lograr grandes acuerdos. Esto de los 2/3 que tanta discusión ha tenido durante estos días, a mí me parece que es una cuestión fundamental para darle estabilidad a Chile, para darle estabilidad al país y para darle estabilidad además a la Constitución. Queremos hacer una Constitución a largo plazo, no una Constitución para mañana, sino que para 50, ojalá 100 años. Y eso requiere grandes acuerdos. Y creo yo que uno de los grandes acuerdos donde vamos a coincidir muchos es precisamente en el tema de la descentralización, y así lo mostró el trabajo que realizamos conjuntamente con todos los sectores en nuestra Comisión de Descentralización. El único punto sí en que yo quiero hacer hincapié fundamentalmente es que, tal como lo hice en la Comisión de Descentralización, creo yo que hay que distinguir entre descentralización y regionalización. Sé que es un concepto un poco latero, es más bien un concepto más bien jurídico, lo van a comprender Rocío y Andrés y todos, bueno, pero creo yo que la regionalización es imprescindible que la discutamos hoy en la Constitución. Hay algunos como nosotros que tenemos un mandato particular. En el caso nuestro en Chiloé, nuestro mandato, lo que la gente me decía y me sigue diciendo hoy día en los cabildos, en las jornadas que tenemos, es que aspiramos a ser región. Y eso de aspirar a ser región no es un concepto baladí, no es un concepto, digamos, muy simple, sino que significa en la práctica que desde nuestros territorios, desde la base social, hay exigencias que uno como constituyente, bueno, tiene que representarlas, hacerlas ver y efectivamente discutirlas desde un punto de vista doctrinario, ¿no es cierto?, filosófico, pero también desde un punto de vista político. Y creo yo
que la única regionalización que ha existido en Chile, en la historia, desde luego hay discusión, algunos dicen que partió ya en la Corfo, otros dicen que partió no de plan en el gobierno de Frei, etcétera, pero yo creo que la única regionalización de verdad fue la que hubo durante la dictadura militar en el año 74, que estableció, digamos, la regionalización como hoy día la conocemos. Creo yo que llegó la hora de discutir este concepto de regionalización, si queremos más regiones y si efectivamente en el ámbito hoy día de la discusión constitucional podremos hacerlo ahora. Lo dejo planteado para que después lo sigamos conversando. Muchas gracias, Julio. Andrés, te doy el pase. Ya, ahí estoy. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Ya, bueno, saludo a Rocío, a Julio y a ti, Florencia, por esta invitación. Muy, muy agradable estar conversando a esta hora de la tarde sobre esta temática que es de suma importancia para el país y también para las regiones. Yo, bueno, concordando con parte de las visiones de Rocío y Julio, quería hacer hincapié en también explicar un poco qué significa el concepto de descentralización, que a veces es un poco confuso, pero que en realidad es un proceso, a gran rasgo, un proceso de reforma del Estado que se va modificando el aparato institucional y político, en el cual se van delegando desde el Estado central competencias y responsabilidades. Obviamente, la forma en que se hace, eso se va evaluando y va dependiendo también de las características históricas que tienen determinados estados. El Estado chileno es un Estado bastante nuevo, y en eso también para efectos de lo que es la redacción de una Carta Magna, claramente hay que tener consideraciones, sobre todo cuando un Estado nuevo, de características históricas. Entonces, eso, en ese sentido, hay cosas bien interesantes que rescatar desde el proceso de reforma que se realizó con la Comuna Autónoma, 1892, en el cual se establecieron los primeros lineamientos. Recordemos que antiguamente no teníamos el concepto de municipalidades, pero ahí se empezaron a dar los primeros lineamientos de administración subnacional, y en ese sentido, ese proceso o desarrollo, siempre podemos ver que a lo largo de todo el territorio nacional, con todas las comunas que tiene el país y la vasta heterogeneidad desde el desierto hasta la Patagonia chilena, vemos que esa heterogeneidad se da a nivel de presupuesto, se da a nivel cultural, identitario, y ahí una de las cosas que encuentro que hay que destacar o mejorar, por supuesto, en el proceso constitucional, es establecer derechamente el principio de heterogeneidad territorial, que puede sonar algo muy conceptual, muy sencillo, pero en realidad es bien complejo al momento de establecer, por ejemplo, los criterios de distribución presupuestaria en planes, proyectos y programas. Concebir, por ejemplo, heterogeneidad territorial significa entender que una comuna, por sus características idiosincráticas, identitarias, también de rezago, puede tener otro tipo de actividades económicas, políticas, o incluso de desarrollo de proyectos. Entonces, ese principio de heterogeneidad territorial, en la práctica, lo que se puede trabajar es a través, por ejemplo, del establecimiento de tipologías comunales, municipales, o de tipologías para poder ver a través de agrupaciones, obviamente, porque si utilizamos el concepto de heterogeneidad al 100%, vamos a tener que ver que todas las comunas son distintas, pero al establecerlo ya al momento de elaborar la política pública, claramente la heterogeneidad territorial tiene que ser en base a estudios y documentos basados en evidencia y que permitan establecer ciertos grupos, criterios técnicos para así determinar mejor la política pública. Yo creo que hay evidencia para poder avanzar hacia allá, pero claramente como se trabaja el concepto del Estado ha sido bastante deficiente a lo largo del tiempo, y eso es algo que hay que mejorar. Las tipologías, por ejemplo, de comunas que se utilizan hoy, que fueron desarrolladas precisamente para el Fondo de Incentivo de Gestión Municipal, esos 5 clasificaciones, son de absolutamente mejora, y esas mejoras se tienen que dar respecto al tipo de proyecto y al tipo de política pública que está dado. Entonces, la heterogeneidad territorial va más allá
de lo que es el simple desarrollo de una agrupación o determinado. Y por otro lado, para no extenderme tanto también, algo que es muy importante de señalar es tratar de buscar equilibrios territoriales. Hay distintas posturas, tanto a la atomización o también a la concentración, pero que las inequidades territoriales se producen tanto en gestión y el proceso que se está viviendo al día de hoy, de tanto a la elección mediante votación popular de gobiernos regionales, obviamente eso permite dar una nueva dinámica al Estado. Y en ese sentido, los principios de gobernanza multinivel para que las políticas públicas del Estado central, de los gobiernos subnacionales, como en este caso los gobiernos regionales y las municipalidades, tienen que ser armónicas, y ahí hay unas brechas importantes que tratar de desarrollar. A través de principios constitucionales, sí, claro, pero también en la mejora de la política pública. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo creo que me hicieron varios guiños, no sé si es como si hubiesen visto la pauta, pero creo que ahora, bueno, viene de cajón hablar un poco del ordenamiento territorial, ¿cierto? Hoy día nosotros en el Centro de Políticas Públicas hemos hecho un par de estudios sobre la distorsión que existe hoy día entre las comunas y las regiones. En el fondo hay una distorsión democrática que hoy día se plasma en la figura del nuevo gobernador regional, ¿cierto? Cuando tenemos regiones que en cantidad de población son 5 veces más chicas que comunas de Santiago, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esta distorsión hace que un gobernador de una región completa tenga un peso electoral menor que un alcalde de la región metropolitana, que es precisamente lo que queremos evitar, ¿cierto? Con esta figura del gobernador, que en el fondo tengamos una mayor autonomía, pero además una mayor visibilidad de nuestra región. Quiero partir con Rocío y Julio, porque para que en el fondo Andrés nos dé un poco lo que está pasando por dentro respecto a esto. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a esta distorsión territorial? Tenemos comunas que tienen 2.000 habitantes y otras que tienen 600.000. ¿Cómo eso es un problema para la creación y la planificación de políticas públicas? Pero también me gustaría saber cuáles son las propuestas que a ustedes se les ocurren para, en el fondo, no sé si a lo mejor crear nuevas regiones puede empeorar este problema que ya tenemos. Habría que dividir comunas de la capital. Efectivamente, tenemos un mal apportment, es la palabra, respecto a nuestros alcaldes. Un ciudadano de Puente Alto, su voto para votar por alcalde vale mucho menos que el de alguien de Cunco, por ejemplo, porque en Cunco se elige un alcalde por, no sé, creo que son 4.000 personas o 3.000 personas, ¿cierto? Entonces, efectivamente su voto tiene un peso menor, pero también pasa que la comuna, como es más grande, también tiene mayor visibilidad, está en el centro del territorio. O sea, hay distorsiones que al final lo que hacen es perjudicar a nuestra ciudadanía. ¿Cómo abordarían ustedes como constituyentes este tema? Si tenemos que tratar a lo mejor al área metropolitana con un carácter distinto que al resto, eliminar, no sé, a lo mejor provincias de la región metropolitana eliminarlas, llevarlas a distintas regiones, no sé, la región de O'Higgins la absorba, o qué sé yo, las áreas no urbanas, por ejemplo. No sé, estoy tirando ideas al aire, pensando en cómo creen que se podría solucionar este problema, y para Andrés, que en el fondo un poco nos cuente cómo esto es una dificultad real y qué están haciendo desde la Subdere para avanzar en esto. Entiendo que tienen un índice de competitividad regional que lo que ha hecho es hacer un diagnóstico en el fondo de esta situación, y eso. Me gustaría partir con Julio esta vez. Oye, el tema que tú planteas es un súper tema, Florencia, ¿eh? Porque efectivamente, en el fondo, lo que tú estás hablando es de las distintas visiones que hay hoy día para la organización territorial en Chile. Cuando uno estudia esto, uno se da cuenta de que efectivamente, básicamente hay dos posturas. Una que habla de las macroregiones, es decir, de cambiar la actual distribución territorial que nosotros tenemos hoy día, y descentralizar, es decir, que la estructura de poder que hoy día está centralizada básicamente en la capital,
o en las capitales regionales, sobre todo Concepción y Valparaíso, y esa es una de las concepciones. Y la otra concepción a la que yo adhiero es que precisamente creo yo que la distribución que se hizo ya en el gobierno militar de 13 regiones, 330 comunas y 40 provincias, creo yo que está pasada de moda. Yo creo que ya transcurrido tanto tiempo, las realidades locales hoy día difieren fundamentalmente de lo que se tuvo en vista en ese tiempo, sobre todo que los principios que orientaron esa regionalización fueron principios que fueron propios de un gobierno autoritario, una dictadura, y en consecuencia hoy día los elementos para constituir una región son muy distintos. Entonces uno dice, mire, en realidad hay regiones como Aysén, por ejemplo, donde su número de habitantes es inferior, como tú muy bien decías, a alguna de las comunas grandes acá, ni siquiera de las grandes, de las medianas o de las pequeñas de aquí de la región metropolitana. En mi región me pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos comunas que son de votaciones muy bajas, de habitantes, 5.000, 6.000, Puqueldón, Cochamó, por ejemplo, algunas en la provincia de Palena, etc. Y creo yo que para ellos la solución es efectivamente mayor capacidad de decisión. Creo que efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es efectivamente la verdadera autonomía. Entonces, mucha gente, por ejemplo, en las comunas pequeñas, como Cochamó, que yo te nombré, o Lemuy, o Puqueldón en Chiloé, lo que requieren es que esta descentralización no solamente sea a nivel regional. Es decir, cuando uno dice, mire, vamos a darle autonomía política, autonomía administrativa, autonomía fiscal, etcétera, que seguramente en algún momento también lo discutiremos, a la región, yo creo que eso es claramente insuficiente, Florencia. Creo que además esa desconcentración y esa descentralización debe operar también a nivel de las comunas propiamente tal. Es decir, que también los municipios locales, los alcaldes, los concejales, yo fui concejal en Castro durante 3 periodos y en consecuencia veía que efectivamente la gente se acercaba mucho más a los municipios que a cualquier otra estructura del Estado. Entonces, y efectivamente ahí uno veía con pena, con dolor, que muchas de las cosas que nos pedían no podíamos resolverlo. Muchas de las cosas, por un montón de razones, no solamente porque las comunas tienen hoy día una autonomía muy limitada, solamente administrativa, las comunas no tienen autonomía política, y ¿para qué hablar de la autonomía fiscal? Pues no hay ninguna manera de recolectar recursos, por ejemplo, lo mismo pasa en la región, y por lo tanto creo yo que una de las soluciones a lo que tú estabas diciendo es precisamente otorgar una verdadera autonomía política a las comunas, también a las regiones, y ahí también ver cuál va a ser el rol de las provincias. Pues. Tú sabes que hay algunos profesores de Derecho Administrativo que dicen en realidad que Chile debiera caminar al sistema que teníamos antes, es decir, dividirnos en provincias, porque hoy día las provincias, todos muy bien sabemos, son en la práctica insignificantes, son en la práctica simples buzones del gobierno central o de los gobiernos regionales. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, creo yo también que hay que hincarle mucho el diente, Florencia, sobre todo algunos lugares en particular, al mundo de la ruralidad, del mundo rural. Creo yo que efectivamente el mundo rural ha estado totalmente ajeno a todo este tipo de decisiones, no ha participado en la mayor parte de los procesos políticos, para qué hablar de los procesos administrativos, y creo yo que esa autonomía también, de alguna manera, debemos ingeniárnoslas, sobre todo a nivel constitucional, y si no se puede a nivel constitucional, dejarlo al legislador, de tal manera que ese proceso los incluya a ellos también. Por lo tanto, tercer tema, creo yo, es el proceso de participación popular. Creo yo que muchas de estas cosas hoy día han salido a la luz y no han tenido solución precisamente porque todo se ha armado desde arriba, desde esta estructura centralizada, jerarquizada, presidencial, unitaria, todo se arma desde arriba y no desde abajo, y además dejando de lado a la gente. No hay participación popular, y creo yo que la participación popular va a ser esencial a la hora de resolver cómo hacemos el proceso descentralizado. Muchas gracias, Julio. Rocío, te doy el pase. Sí, a ver, yo creo que recogiendo la intervención de Julio y de Andrés,
muy importante es establecer expresamente este principio de subsidiariedad territorial, y recojo la última reflexión de Julio respecto de, nos imaginamos siempre una pirámide invertida, ¿no es cierto?, hoy día a nivel central. Entonces la mayoría de las decisiones se toman desde la base de la pirámide que está hoy día encima, y eso perjudica el progreso de no solamente de las regiones, sino que se provoca un centralismo que esbozaba Julio respecto de las comunas. Entonces, creo que ese principio de subsidiariedad territorial debe estar plasmado, y que logre dar vuelta a esta pirámide para que el nivel central o el gobierno central tenga roles de acompañamiento y de apoyo en las políticas públicas y otros a los gobiernos subnacionales o a las localidades comunales y regionales. El siguiente principio que lo esbozaba o que lo decía directamente Andrés es el de heterogeneidad, o yo le llamaba de diferenciación territorial, porque es súper, hiper relevante que nos hagamos cargo consagrado este principio en la Constitución, entonces que nos hagamos cargo de las distintas realidades locales. Eso como respuesta a uno de esos principios, esos dos principios, recogiendo la idea de Julio y Andrés, creo que deben estar plasmados en la Carta Fundamental, y ahí tenemos entonces una primera aproximación a cómo se resuelve el diagnóstico que tú bien indicabas, Florencia. En segundo lugar, creo que no se debe descuidar la agenda descentralizadora que ha comenzado hace varios años ya, el 2009 con la elección popular, y uno lo que indicaba Julio respecto de la participación ciudadana o popular en las decisiones. Bueno, tenemos elecciones democráticas populares de consejeros regionales desde el 2009 y ahora desde hace poquitos años con la promulgación y publicación de la ley 21.073 y luego la 21.074, que era la que hacía mención Andrés respecto a la fortalecimiento de la regionalización del país. Creo que son un paso, por cierto que insuficiente, pero creo que ahí tenemos que ser lo suficientemente responsables como convencionales en esta propuesta de constitución que tenemos que hacer para no coartar este impulso o esta agenda descentralizadora. O sea, a mí me parece que hay mucho que perfeccionar con estos criterios o lineamientos generales a nivel constitucional. Por cierto que se pueden perfeccionar estas mismas normas que existen, que son insuficientes, vuelvo a recalcarlo, e incluso ordenar que se dicten otras normas que fortalezcan esta agenda descentralizadora. Pero creo súper importante mantenerla y profundizarla. Y luego el tercer punto es el fortalecimiento municipal, que también hablaba aquí mi colega Julio, que creo que es súper relevante, porque las municipalidades tienen características, bueno, de cercanía a las personas, ¿no es cierto?, y de entendimiento respecto de la realidad comunal, concreta, de la gente de la comuna. Además, tiene legitimidad como no tiene casi ninguna otra institución. O sea, en el último estudio que revisé, que fue un estudio de la SEP, tal vez tú tienes datos duros o evidencia un poco más fresca, Florencia, a través del instituto que tú diriges, que es de la SEP del año 2020, indicaba que la valoración de la comuna, de las municipalidades, tendían al 27% de las personas que se encuestaron versus un 9% del gobierno central, del Congreso, mucho menos del 9%, ¿te fijas? Entonces, esa siguiente característica, no solamente la cercanía con las personas, sino que la legitimidad y valoración positiva que tienen las personas de las comunas, porque ven la provisión de bienes y servicios públicos súper cercanos a través de la municipalidad, creo que es fundamental. Y eso se puede lograr, por supuesto, a través de lineamientos generales a nivel constitucional. O sea, no nos podemos olvidar de principios que son fundamentales, como el de subsidiariedad territorial, diferenciación o heterogeneidad. No nos olvidemos de impulsar o fomentar, pero no coartar, no limitar la agenda descentralizadora. Y en tercer lugar, el fortalecimiento municipal para evitar este centralismo que se da a nivel regional respecto de las comunas que son más chicas en términos demográficos, de recursos fiscales y otros. Creo que también es súper importante de contemplar, al menos en la discusión constitucional que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias, Rocío. Y ahora, Andrés, si nos podéis contar un poco cómo se ve esto desde el mismo gobierno central, cómo van los diagnósticos. El dueño de la pirámide por ahora. No.
estamos aquí todos trabajando por mejorar Chile. Miren, yo quería complementar porque estoy bastante de manera personal también y como se ha ido trabajando internamente algunas cosas, de acuerdo con lo que dice Julio y Rocío. Me gustaría complementar con respecto a algunos temas también de que es interesante tenerlo en consideración. En primer lugar, que las dinámicas sociales no necesariamente se dan o se miden. Ya hoy tenemos mejores capacidades para medir datos, movilidad, etcétera. No necesariamente se dan en base a el tratamiento de la división político-administrativa. Y eso, la prueba está, por ejemplo, en un estudio que trabajamos, el MIMBU, Sectra, bueno, ha estado trabajando también la CNDU, en mucho de esta conceptualización que es de áreas funcionales urbanas. Chile principalmente es urbano, pero claramente tiene grandes desafíos como la política nacional de desarrollo rural para poder también descongestionar esta alta densificación urbana que tiene Chile y que en realidad, por ejemplo, en conceptos de capitales regionales o en la misma región metropolitana, tiene una sobresaturación de dinámicas urbanas, ¿no? Y en ese sentido, esta conceptualización de áreas funcionales urbanas, las llamadas AFU, que se trabajó con MIMBU, Sectra y Subdere, vienen a mostrar que estas dinámicas del campo laboral que se dan entre regiones, entre comunas, muestra que el 82% prácticamente del país vive en estas dinámicas porque se movilizan por trabajo o tienen una gran relación con los núcleos urbanos. Y ahí se generan tremendas oportunidades que por lo menos la experiencia internacional ha mostrado que el desarrollo de ciudades intermedias es clave también para el desarrollo de los territorios, no solo por estado unitario descentralizado, sino que también en caso de estados federales o en otros países. Por ejemplo, el caso de Brasil se ha estado trabajando en términos de desarrollar ciudades intermedias. Por ejemplo, Estados Unidos, son otras concepciones de Estado, por supuesto, pero entre New York o lo que es Washington, se desarrolla Filadelfia, y ese concepto de ciudades intermedias son importantes también de ser tratadas para la política pública y para tenerlas en consideración. Eso por un lado. Y Florencia, me comentabas también del tema de competitividad, y antes de entrar a eso quiero también señalarles el tema de que está detrás de los datos también. En Chile nosotros tenemos mediciones importantes, por ejemplo el PIB a nivel regional, que lo realiza el Banco Central y hace mucho tiempo, pero mediciones a nivel de local estamos bastante atrasados en esas materias, y uno de los únicos o más cercanos trabajos experimentales que se han visto por parte del Estado es un trabajo de ODEPA en el cual, mediante una investigación científica que está relacionado con la luminosidad, se establece como una relación entre la luminosidad y el PIB, y por lo tanto así entregan una estimación del PIB a nivel comunal de las comunas principalmente rurales. Un trabajo bien interesante que invito a ver también, porque en términos de datos tenemos bastante brecha, sobre todo también porque para medir la pobreza multidimensional, la representatividad concreta, dado los altos costos que implica hacer una estimación de pobreza multidimensional, tiene una representatividad de 139 comunas principalmente. Entonces, eso ocurre que después, cuando se tiene que originar la política pública, se producen ciertas brechas o errores que están dados por imputación de datos, y ese tema también es algo que dentro no solo del área académica, sino que también para la elaboración de la política pública y la toma de decisiones es sumamente relevante para tener en consideración. Y para entregar un spoiler, claramente nosotros en Subdere también hemos trabajado durante estos últimos 2 años en desarrollar y retomar una agenda que se realizó hace más de 10 años atrás, pero se había descontinuado, que es un índice de competitividad regional.
Pero en esta nueva versión, nosotros lo que exploramos es algo que va un poco más allá, y fue el desarrollar ya un concepto de competitividad que no solo contempla los aspectos de productividad, como tradicionalmente se concibe, sino que adaptándose a los nuevos tiempos se concibe productividad en sus tres grandes dimensiones: productividad, calidad de vida y también lo que es sustentabilidad. Entonces, así como tenemos regiones que son altamente productivas, en el mismo indicador, y que lo pueden revisar en descentralizachile.cl, el mismo indicador, una región altamente productiva, muestra también sus brechas y dimensiones en tanto a, por ejemplo, sustentabilidad. Claro, ya no podemos concebir también el desarrollo meramente como un aspecto de productividad, sino que también por calidad de vida y mejora del desarrollo humano, y la sustentabilidad también tiene relación con el compromiso con el medio ambiente. Así que eso también es bien importante de tener en consideración, porque si estamos trabajando en un Chile que abarque a todo el país y también toda la heterogeneidad territorial, claro, podemos tener regiones mineras, pero también que tengan un compromiso importante con la sustentabilidad ambiental. Así que eso quería dejar como comentario, y sumándome también a las palabras que señalaba Rocío y Julio. Muchas gracias, Andrés. Sí, o sea, la sustentabilidad es lo que probablemente una de las cosas que hemos obviado mucho tiempo, hablo como sociedad, y que está tomando cada vez más protagonismo. Además, Chile es un país de alto riesgo para el cambio climático, así que qué bueno que desde la política pública se esté abordando y se estén sacando diagnósticos más tempranos, que normalmente no es lo que ocurre. O sea, normalmente el sector privado es un poco más rápido, y efectivamente desde el Estado ya hay una preocupación, y eso siempre se agradece. Bueno, quiero pasar un poco al tema de la autonomía, como dijo Julio, de las regiones. Aquí creo que viene de lleno el tema del gobernador regional, sus competencias, qué opinan nuestros constituyentes respecto a la figura del delegado presidencial. Hay que, en esta nueva constitución, seguimos avanzando como, seguimos progresando respecto a esto, o cambiamos de forma radical la forma en la que se instauró esta política, ¿cierto? Y para Andrés, porque claro, las posturas son distintas, a mí me gustaría saber un poco cómo ha sido la instalación de estos nuevos gobernadores. ¿Qué conflictos se han percatado ustedes desde el gobierno central? ¿Qué creen que, cuáles han sido las luces que ha dado esta nueva elección? Rocío, no sé si quieres partir. Sí, a ver, yo creo que para responder esa pregunta es necesario sostener discusiones sobre, no solamente sobre descentralización administrativa. Yo me imagino que, bueno, en el reglamento general de funcionamiento de la convención se aprobó una de las comisiones ahora permanentes. Julio participó en la comisión transitoria de descentralización, y ahora se ha creado para el trabajo de la Convención Constitucional una comisión permanente de descentralización, equidad territorial, gobierno regional, y que van a tener todos estos temas de los que estamos conversando que discutir. Pero además, la forma de Estado, que ahí se solapa, ¿no es cierto?, con el tema de la descentralización política. Entonces, creo que para dar una respuesta, ¿cómo va a quedar? O si es necesario que los delegados presidenciales ya no existan, bueno, va a depender de cómo se van a generar los acuerdos más macro, más generales, respecto de lo que, en primer lugar, queremos como forma de Estado, por ejemplo, y descentralización política. O sea, si continuamos, yo soy de la opinión que debemos fortalecer, que debemos mantener el Estado unitario y fortalecer la descentralización, y que se puede lograr un Estado unitario descentralizado. Pero tal vez eso no es lo que vaya a pasar. En esta figura que mencionaba Julio, tal vez se adopte un Estado regional. Incluso hay voces que fomentan o que quieren un Estado federal, ¿te fijas? Entonces, si es que esa es la discusión base, bueno, el delegado presidencial ya esa respuesta quizás no es necesario ni de darla o de discutir esta materia, ¿te fijas? Entonces, considerando que tenemos un Estado unitario y que se mantenga esta forma política
de concentración o de un solo centro de impulsión política, ¿no es cierto?, en términos de descentralización política, bueno, creo que los gobernadores regionales pueden coexistir, tal cual como se ha pensado hasta el momento, con los delegados presidenciales. Sin embargo, creo que, como había dicho antes, es insuficiente esta ley 21.074 en que transfiere mayores competencias a los gobiernos regionales en términos de fomento productivo, de desarrollo social y cultural y ordenamiento territorial. Creo que queda corto, y entonces si mantenemos esta forma de Estado, tal vez podríamos, a través de estos lineamientos generales, fomentar el impulso de legislación inferior o incluso modificación a la legislación existente que efectivamente transfieran competencias a nivel funcional o administrativo y que transfieran recursos a nivel fiscal o de descentralización fiscal. Entonces, la verdad es que la respuesta es como work in progress, es como vamos a ver cómo se va dando la discusión constitucional respecto del tema descentralización como visto en su conjunto y no particularmente como descentralización funcional o administrativa, que es tu pregunta, Florencia. Así que no me caso con decir no pueden existir o sí, tienen que seguir. Bueno, yo soy de la opinión de Estado unitario descentralizado y en ese contexto que la figura del delegado presidencial siga existiendo, pero queda todavía mucha discusión de por medio, principalmente de esta comisión que ha sido aprobada por el reglamento, comisión permanente que ha sido aprobada por el reglamento general, y creo que la discusión en ese nivel de esa comisión va a ser muy importante para poder dar una respuesta un poco más concreta, tal vez en un conversatorio un poco más adelante, cuando la discusión de la convención esté un poco más avanzada, Florencia. Gracias, Rocío. ¿Julio? Sí, yo quiero decir varias cosas, porque cuando habla Rocío tenemos coincidencias, por supuesto, pero hay algunas diferencias que las quiero también señalar. Uno, con respecto a nosotros tuvimos una comisión que se llama Comisión de Descentralización, que fue transitoria, como muy bien dice ella, pero en esa comisión hubo un solo punto que se votó y que se votó desfavorablemente, y que fue el tema precisamente de la subsidiariedad que hablaba Rocío. Y se votó en contra, yo diría que más bien por el nombre, porque esto de subsidiariedad ya como que suena un poco medio raro. Toda la gente dice que en realidad debemos cambiar el actual Estado subsidiario por un Estado más bien solidario. Y la subsidiariedad a nivel territorial, yo entiendo perfectamente de lo que se trata, ¿no es cierto? Se trata de que el Estado central no se meta en las competencias propias del gobierno regional, y al mismo tiempo que el gobierno regional tampoco se meta en las competencias propias de los gobiernos comunales. Entonces, y yo creo que se votó en contra por los nombres. Entonces, aquí voy, que efectivamente hay muchas cosas que de repente uno puede llegar a acuerdo, y el mecanismo es muy sencillo para poder solucionarlo. De repente, el cambio del nombre basta y es suficiente de repente para lograr otros acuerdos. Bueno, segundo punto. Con respecto a los gobiernos regionales, yo encuentro que, desde luego, el gobernador regional es un avance liliputiense, por supuesto, pero es un avance, al menos. Y en dos aspectos fundamentales, creo yo. Uno es la estabilidad. Acordémonos en realidad que hoy día, hasta hace poco tiempo, los intendentes regionales dependían de la voluntad del presidente de la República. Hoy día los gobernadores regionales dependen de la voluntad popular y en consecuencia van a durar 4 años, eventualmente 8 si es que son reelegidos. Eso es bueno, es positivo, porque cuando tú cambias la cara, de repente muchas veces cambian las políticas, etcétera, y por lo tanto hay cierta estabilidad. Y segundo, que cada gobernador llega con un proyecto. La ley incluso lo exige. Entonces, ese proyecto tiene que ejecutarse, y por lo tanto la ciudadanía, el pueblo, tiene además derecho a decirle: mire, oiga, usted dijo tal cosa y no lo ha hecho, etc. Tercer punto. Yo no estoy para nada de acuerdo con el delegado presidencial. Encuentro que eso, independientemente de cómo venga la solución, creo yo que 2 cabezas para una región, me parece que se producen problemas incluso estúpidamente ridículos a veces. En nuestra región, en la región de los lagos, por ejemplo, la discusión fue que en cuál piso quedaba el delegado y en cuál quedaba el gobernador. Esa fue la gran discusión que tuvieron. Entonces encuentro yo que de repente 2 cabezas para una sola región me parece que digamos, no es suficiente.
Y finalmente, en cuanto creo yo a lo futuro, a lo que se viene como gobiernos regionales, yo creo, en eso le encuentro toda la razón a Rocío, en realidad. Nosotros vamos a estar, si Dios quiere, yo creo que nosotros tenemos los patrocinios para estar nuevamente en la Comisión de Forma de Estado, que se llama. Forma de Estado, equidad territorial, justicia territorial, descentralización, etcétera, etcétera, una montonera de nombres que siempre uno le va agregando de acuerdo a lo que cada uno ha pedido. Pero esa Comisión de Forma de Estado tiene íntima vinculación con las otras comisiones. La Comisión 1, que es la Comisión de Régimen Político, Sistema Político, está relacionada también con cómo vamos a hacer mayor o menor descentralización o cómo vamos a concebir el Estado. No nos puede pasar, por ejemplo, lo que pasó en la Constitución ecuatoriana, que es una constitución que se llenó de derechos, una montonera de derechos sociales, pero al mismo tiempo mantuvo un sistema presidencialista al máximo. En consecuencia, el desarrollo muchas veces de esos derechos pasa a ser una cuestión muy, muy importante de acuerdo a cómo concibes armónicamente el desarrollo de una constitución. Y yo creo, desde ese punto de vista, creo yo que hay mayorías suficientes. Este ancho espectro de que hablaba Pato Fernández el otro día en su columna en El Mostrador, este gran centro que se está construyendo en la convención, creo yo que camina claramente hacia un Estado regionalista o fuertemente descentralizado. Yo creo que camina más bien hacia el Estado, a un Estado regionalista, quizás incluso federalista, hay muchos que están en esa postura, y a un régimen semipresidencial. En consecuencia, yo creo que ahí habría cierta lógica a la hora de construir una forma de gobierno paralelamente con una forma de Estado, paralelamente con la forma en que se va a desarrollar el modelo económico también, porque eso tiene mucho que ver en relación a la forma de financiamiento, etcétera, y desde el punto de vista de la autonomía. Coincido también desde el punto de vista de la autonomía, creo que efectivamente ninguna región, ninguna comuna puede subsistir hoy día sin autonomía administrativa, autonomía política y autonomía fiscal. Yo soy partidario incluso, el Rocío ya decía, mire, en realidad una de las alternativas podría ser, ¿no es cierto?, que se le inyecten recursos a una región, así me pareció entender por lo menos, y que la región los maneje autónomamente, cuestión que no ocurre hoy día. Ese es uno de los mecanismos, pero también tenemos otros mecanismos que existen. Por ejemplo, uno de repente cuando va a Buenos Aires, no sé si de repente uno se da cuenta que te cobran, te dice, mire, usted se aloja en este hotel y le cuesta, qué sé yo, $10. Pero además tiene que pagar $2 porque esos $2 van a la capital federal, a Buenos Aires. Eso hoy día en Chile no se puede. Y yo creo que efectivamente la creación eventualmente de impuestos subnacionales, creo que también es uno de los temas que está en carpeta y que puede construirse en función de lo que ya dijimos. Forma política del Estado, forma del gobierno, y en consecuencia, forma que va a asumir la autonomía regional. Gracias, Julio. Andrés. Sí, mira, varias cosas. Dentro de lo que ha sido la administración actual, se han tenido que surcar varios temas que tienen relación con proceso histórico. Este proceso de descentralización es algo que es más allá de un gobierno, y eso claramente ha tenido distintas dificultades en tanto a buscar consensos políticos para, por ejemplo, lo que se desarrolló desde el año 2018 para tener una mesa de descentralización, buscar acuerdos, producir un informe del diagnóstico de la ley que iba a llevar a tener elección de gobernadores regionales y que está evaluándose, el primer proceso que se está dando y que obviamente genera una relación súper importante, por ejemplo, para Subdere. En este caso, claro, yo aquí voy a hablar por las divisiones amigas. La División de Desarrollo Regional ha tenido un componente súper importante en tanto al acompañamiento de los gobiernos regionales, porque hay equipos técnicos, capital humano, que hay que capacitar o buscar las formas y vías para mejorar los componentes técnicos. Y ahí, por ejemplo, la Subdere recientemente trabajó para poder capacitar ya a través de la academia Subdere, que antes capacitaba a 2.000 personas y en 2 años ahora capacita más de 20.000. Ahí se pasó de capacitación meramente a funcionarios municipales, que es muy
valioso y loable, a también ahora funcionarios regionales, y eso también es súper importante de tenerlo en consideración. Y este acompañamiento también que se da desde la División de Desarrollo Regional en tanto a los fondos AGES, por ejemplo, que son los que son de apoyo para la gestión de los gobiernos subnacionales, es sumamente importante también porque son proyectos que los mismos gobiernos van postulando y desarrollando. Por otro lado, también indicar que los planes de rezago, bajo el decreto que se promulgó, que establece que los gobiernos regionales pueden determinar sus zonas de rezago para desarrollar proyectos que terminan siendo evaluados bajo metodologías que son mucho más laxas para poder desarrollar territorios que a veces no tienen una aprobación de rentabilidad social, pero que permiten claramente a los gobiernos regionales establecer ante estos territorios que son más deprimidos en tanto aislamiento y también en condiciones de pobreza, desarrollar planes, programas y proyectos que están para 8 años y se ven obviamente ahí los gobiernos regionales con un mayor peso. Eso es bien importante. Y vi también que había una pregunta que decía, con respecto a las áreas funcionales, ¿cómo se logra la coordinación con alcalde y cuál es el rol de los gobernadores? Bueno, aquí yo creo que tenemos como chilenos un desafío tremendo de poder desarrollar las áreas metropolitanas. Esto se estableció en la ley 21.074, de que los gobiernos pueden establecer áreas metropolitanas y desarrollarlas, y claramente para desarrollar una área metropolitana tiene que estar el concepto de área funcional, y esos mecanismos de coordinación yo creo que son sumamente importantes de poder desarrollarlos, no solo a nivel municipal, sino que también a nivel de gobiernos regionales. Y esta, como decía Julio, subsidiariedad territorial, que es una palabra que ha estado muy en boga, bueno, es un concepto que la misma Unión Europea utiliza con sus fondos, por ejemplo, de cohesión y que desarrollan en Europa. Así que ahí yo creo que es súper importante también tener en consideración que los planes, programas y proyectos que se dan desde el nivel central obviamente van a entrar en discusión en lo que es la discusión constituyente actualmente. Y para también ir cerrando la intervención, comentarles que vamos a analizar prontamente con más profundidad el 15 de octubre un seminario que va a ser sobre competitividad regional con distintos expertos, y también va a exponer el encargado del índice de competitividad regional de la Unión Europea, que es sumamente importante también para que nosotros tengamos en consideración y permearnos un poco con ello, porque a veces, como decíamos, la competitividad no se basa solo en la productividad. Tenemos que tenerla en consideración también para mejorar la política pública. Y a fines de mes también vamos a tener un seminario relacionado con asentamientos humanos rurales, una aproximación hacia la caracterización comunal, donde vamos a tener exposiciones también de los gobiernos regionales de Aysén, Valparaíso y Coquimbo. Así que va a ser súper importante y que están todos invitados para poder participar, y van a estar todas esas informaciones en la página www.descentralizachile.cl. Muchas gracias, Andrés. Vamos a estar atentos a ese sitio. Yo hoy día entré por primera vez y está muy entretenido, así que buen trabajo ahí. Ya, vamos a pasar a la última pregunta, que es del público, para ir cerrando. Y la pregunta dice así, va muy relacionada con lo que decía Andrés ahora. Con respecto a las áreas funcionales, ¿cómo se logra la coordinación de los alcaldes y cuál es el rol de los gobernadores? Le doy el paso a Rocío. Gracias, Sandra, por hacer la pregunta, y esa es la pregunta que Andrés leyó del público y contestó, y yo estoy de acuerdo con él respecto de las competencias, ¿no es cierto?, de cada uno. Creo que el principio de coordinación es muy importante de discutir o idealmente establecer en la Constitución, justamente para que no se provoquen duplicidades en términos funcionales. Y para complementar la apreciación o la reflexión de
Julio, que es tan importante respecto a la descentralización fiscal, yo tengo una posición un poco más matizada o distinta, en realidad, sobre los impuestos territoriales. Creo que el marco de acción a nivel subnacional, por supuesto que está muy limitado por temas presupuestarios. O sea, tú si transfieres competencia y no transfieres gasto público o toma de decisión respecto del gasto público, finalmente es letra muerta o hay severas restricciones para poder ejercer esas competencias. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que es muy necesaria la descentralización fiscal y la transferencia de gasto público. Pero fíjate que no estoy tan clara, por ahora estoy en contra de un régimen tributario distinto. Y ahí el ejemplo que ponía en Buenos Aires, hay otras jurisdicciones tributarias que funcionan completamente distintos, como el ejemplo que puso Julio. Pero creo que podemos, por ejemplo, utilizar mecanismos de decisión en el gasto público, exigiéndole perdón, Florencia, ya hemos hablado tanto hoy día a esta hora, y pienso más rápido de lo que hablo. Entonces, lo que decía, disculpen, es que se podrían establecer mecanismos en que se le exija a la ley de presupuesto establecer porcentajes de gasto público que se van a decidir por los niveles subnacionales, y pudiera ser un mecanismo distinto a la implementación de impuestos territoriales. ¿Por qué no estoy a priori de acuerdo con este régimen tributario diferenciado a nivel territorial? Porque todavía el encargado de la estabilidad fiscal es el gobierno central. O sea, como están hoy día las cosas, eso puede cambiar a medida, vuelvo a la respuesta que di anteriormente, pero a medida en que se vaya avanzando la discusión convencional, pero de la Constitución. Pero creo que como el gobierno central todavía es el encargado de la estabilidad fiscal, los impuestos territoriales o las decisiones subnacionales no se van a hacer cargo y no se pueden hacer cargo de los ciclos macroeconómicos. Y por ahí podemos tener distorsiones que finalmente produzcan efectos o consecuencias mucho más nefastas de las que se pretendieron al establecer estos impuestos territoriales. Y además creo que los ciclos electorales pueden generar incentivos perversos si es que dejamos la capacidad de establecer impuestos en los niveles subnacionales. Y lo último que quiero agregar respecto a esto es que, así como se necesita una mayor transferencia de competencias y de gasto público, descentralización fiscal a nivel subnacional, también creo que un principio a considerar en la discusión constitucional es el de rendición de cuentas o de responsabilidad fiscal. O sea, ingresos, autonomía y responsabilidad, creo que son tres elementos que necesariamente deben estar plasmados para un buen gobierno y administración del nivel subnacional. Gracias, Rocío. Julio. Bueno, yo ahí aplicaría con respecto a lo que dice Rocío, precisamente el principio de subsidiariedad. Yo creo que efectivamente, yo creo en el principio de subsidiariedad desde el punto de vista conceptual, es decir, que el gobierno central no restrinja las facultades o atribuciones del gobierno regional y del gobierno regional al gobierno comunal. En consecuencia, creo yo que, y uno de esos puntos fundamentales, creo yo, es el derecho a la recaudación. Desde luego, hoy día, con la actual Constitución, eso es imposible, pero cómo viene la mano, creo yo, en el cambio constitucional, creo yo que es perfectamente conversable ese tema, Rocío. Yo creo que efectivamente es un tema que debiéramos darle un poco de vuelta, no solamente porque pareciera haber una desconfianza permanente del centro hacia las regiones, del centralismo hacia el regionalismo. Hay como una desconfianza de que lo van a hacer mal, de que no saben administrar, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y lo segundo, porque pareciera ser muy injusto que, por ejemplo, aquellas empresas, me pasa en mi distrito, por ejemplo, que tenemos grandes empresas salmoneras, empresas pesqueras, etcétera, y todas ellas no tributan en la región, no tributan en Dalcahue o en Castro o en Ancud, tributan en Las Condes o en Santiago. En consecuencia, yo creo que eso es en su sede central, digamos, en sus oficinas. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que es bastante injusta y que no ha sido el Estado capaz de solucionarlo por todas las vías que hoy día eventualmente pretende hacerlo. Florencia, ¿puedo interrumpir? O sea, no mi interrumpir. segundo punto,
Sí, y segundo punto, solamente quería... Dale. Perdón, bueno. Y segundo punto, en relación a lo que se decía, a la pregunta aquí del público, yo creo que esa es la gran discusión, que es la relación entre la región y la comuna. Porque pareciera entenderse que mientras mayores atribuciones, mayores facultades se le entrega a las regiones, eso podría significar en la práctica que esas atribuciones que va a tener la región van a ser a costa de los municipios. Y eso, siguiendo la lógica hoy día, debiera ser así, porque si uno está pensando en que va a haber un gobernador regional que es elegido por votación popular, ¿no es cierto? Eventualmente tenemos un core que hoy día no tiene atribuciones normativas, tiene solamente atribuciones más bien de aprobar o rechazar, ¿no es cierto? Algunas atribuciones fiscalizadoras muy, muy menores, etcétera, pero muchos han pretendido que dentro de este proceso de autonomía los gobiernos regionales debieran tener además facultades normativas, una especie como de senado regional. Si ese fuera el escenario en realidad y tuvieran las regiones la capacidad para dictar normas propias, obligatorias, coercitivas, etcétera, eso significaría en la práctica quitarle facultades al municipio. Por lo tanto, la Constitución tiene que armarse de tal manera, armonizarse de tal manera que estas mayores facultades regionales no impliquen restarle facultades también a los municipios, porque también hay una desconfianza permanente en los municipios, que los municipios son corruptos, que los alcaldes no tienen muchas veces, o los concejales no tienen el nivel de preparación adecuada para manejar tantos recursos, etcétera. Bueno, todo eso hay que solucionarlo, porque yo creo en la autonomía comunal, en la autonomía regional, y creo que efectivamente un mecanismo efectivo para mejorar lo que hoy día es Chile es precisamente dándole mayor poder a las regiones. Creo que no se puede construir otro Chile si no es con las regiones. Gracias, Julio. Rocío, ¿te despedimos? ¿Eso? Sí, no, yo solo le iba a decir a Julio que por cierto que las materias van a ser muchas, todas las materias constitucionales sometidas a discusión y de eso se trata la Convención Constitucional. De llegar a acuerdos. Sí, Julio, pero ¿sabes qué? Solo para que no se quede la sensación de que, o que me malinterpretaron de que yo desconfiaba, sino que creo que en términos de eficiencia, de solidaridad, de diversidad y de subsidiariedad territorial, creo que es necesario, yo también creo en la autonomía y por eso me interesa mucho este tema de la descentralización. Yo soy de Concepción, estoy en la región del Biobío, siempre he vivido acá en distintas comunas de mi región y por eso es que vivo en carne propia el centralismo. Lo mismo me dirán de algunas comunas que viven el centralismo a nivel regional, pero creo en la autonomía. El tema era establecer mecanismos que hagan que esta descentralización prospere y que sea un ejercicio que tenga resultados exitosos en forma permanente. O sea, yo no voy a caer en que por una comuna en que el alcalde fue corrupto, o varias, ¿no es cierto?, tenemos evidencia, no solamente aquí, sino que en otros países de que eso es así. Entonces, por eso decía ingreso, autonomía y control, o mecanismos de control, mecanismos de eficiencia, rendición de cuentas, responsabilidad fiscal. Todas estas unidas hacen que sea virtuoso o que fomentemos que exista virtud en lo que queremos lograr con el tema de descentralización. Nada más, Julio. Y te iba a interrumpir, así que discúlpame, y me tengo que ir ahora, Flor, así que si me quieres despedir, feliz. Muchas gracias, Rocío. Antes de que hable Andrés, que cierre sus intervenciones, te agradecemos enormemente el tiempo y esperamos estar en contacto para nuevas actividades, ya con una constitución un poquito más avanzada, a lo mejor. Feliz de participar en la Universidad Andrés Bello. Andrés, mucho gusto de haber conversado contigo. Julio, espero que sigamos tratando estas materias en forma presencial mañana, pasado, la próxima semana. Y cuando Florencia, se acabe la cuarentena para nosotros. Ah, tú estás en cuarentena. Bueno, sí, entonces en unas semanas más. Y Florencia, muchas gracias. Estoy muy feliz de haber participado aquí en este conversatorio. Muchas gracias, Rocío. Adiós. Andrés, tus últimas palabras. Bueno, para ir cerrando, que también tengo que ya retirarme, bueno, muy agradecido por la invitación y bueno, señalar que en todo este proceso de discusión, que va a ser muy importante y relevante, los temas que hay que tener en consideración importantes son la heterogeneidad territorial. Claramente, más allá de una mera intención, tiene que ser algo que se desarrolle y
Creo que tenemos hoy los estándares para realizar política pública que esté enfocada en las distintas realidades territoriales, más allá de meras intenciones. Yo creo que esa es una brecha importante para el desarrollo nacional y de todos los territorios del país, entendiendo también que, por ejemplo, en conceptos de aislamiento, todas las regiones tienen localidades en condición de aislamiento, con problemas de entrega de servicios, el tema del agua potable, del desarrollo del agua potable. Para algunas comunidades hay personas que no tienen agua potable el día de hoy y que todo ese tipo de proyectos, claramente, para poder desarrollar políticas públicas, tienen que estar focalizadas en entregar ese tipo de bienes para los ciudadanos. Así que, bueno, agradecer la invitación y agradecer a estar con Julio aquí de nuestro territorio en Chiloé. Yo también soy chilote, así que estamos aquí en sintonía. Y un saludo también a Rocío, que ya nos dejó, y Florencia, agradecer a ti y a todo el equipo de la Andrés Bello por esta invitación. Muchas gracias a ambos. De verdad, ha sido una actividad bien fructífera. Espero que el público la haya disfrutado de la misma manera. Y agradecerles por su presencia, por el tiempo, por la buena disposición, la buena onda, y esperamos estar en contacto para nuevas actividades, igual que como le dije a Rocío. Quiero agradecer al público que nos está viendo por su sintonía. Y nos vemos en alguna de las otras conversaciones sobre este proceso constituyente que está haciendo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Encantado. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.